Imagina por un momento que pudieras invertir en el próximo gigante económico mundial, un país que en pocos años se perfila como la nueva potencia financiera, tecnológica y demográfica, un país que está atrayendo a miles de inversionistas extranjeros y que promete convertirse en el epicentro de los negocios. En Asia, me refiero a la India, pero la gran pregunta es, ¿cómo invertir en India sin morir en el intento? Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir las claves, los riesgos, las oportunidades reales y las estrategias que puedes aplicar desde hoy para aprovechar este mercado emergente que está dando tanto de qué hablar en las noticias financieras y que los algoritmos de YouTube ya están empujando porque es tendencia global. Así que prepárate porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de entender la inversión internacional. Primero lo básico. India es actualmente la economía de más rápido crecimiento del mundo, con un PIB que ha superado a países tradicionales en potencia y con más de 1.400 millones de habitantes, lo que significa un mercado interno gigantesco, lleno de consumidores jóvenes digitalizados y con hambre de innovación. Y eso es oro puro para los inversionistas que saben mirar hacia el futuro. Pero claro, no todo lo que brilla es oro. Y justamente en este video vamos a hablar de los dos lados de la moneda, porque invertir en India puede ser una gran oportunidad, pero si no entiendes sus reglas puedes perder dinero muy rápido. Entonces, ¿qué opciones tienes como inversor extranjero? La primera y más directa es invertir en la Bolsa de Valores India, y aquí hay dos principales. La NSE, que es la National Stock Exchange, y la BSE, la Bombay Stock Exchange. Ambas son gigantes y listan miles de empresas desde tecnológicas hasta bancos, pasando por farmacéuticas y startups que están revolucionando la industria. Pero aquí está el truco. No siempre es fácil para un extranjero abrir una cuenta directamente en la India. Por eso existen los ADR, que son American Depository Receipts, y los ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, que te permiten comprar desde tu país acciones o carteras diversificadas de empresas indias sin tener que lidiar con la burocracia local. Nombres como el iShares MSCI India ETF o el Wisdom Tree India Earnings Fund son vehículos que han crecido bastante y son accesibles para muchos inversores minoristas. Esa es una vía segura y bastante sencilla. Ahora, si quieres ser más agresivo, puedes mirar hacia las startups indias que están explotando en sectores como tecnología financiera, educación online, inteligencia artificial y energías renovables. India es la cuna de unicornios que han sorprendido al mundo. Y cada año más capital de riesgo fluye hacia Bangalore, Hyderabad y Mumbai. Pero ojo, invertir en startups no es para cualquiera. Necesitas conexiones, plataformas adecuadas y aceptar que el riesgo es altísimo. Así que cuidado, porque podrías multiplicar tu inversión por 10 o perderlo todo. Otro sector muy caliente en India es el inmobiliario, porque la urbanización no para millones de personas migran del campo a la ciudad y la clase media crece a un ritmo histórico. Eso significa demanda de viviendas, oficinas, centros comerciales e infraestructura. Muchos fondos inmobiliarios están mirando hacia ciudades secundarias donde los precios todavía son bajos, pero con gran potencial de revalorización. Y si lo piensas bien, ahí hay una oportunidad que no muchos están aprovechando todavía. Y no olvidemos la revolución digital. India es el país con más usuarios de Internet después de China, y plataformas como Jio han democratizado el acceso a datos móviles, lo que abre puertas para negocios en comercio electrónico, marketing digital y servicios basados en la nube. Por eso, gigantes como Amazon, Google y Meta han invertido miles de millones en India. Si ellos lo están haciendo, ¿por qué no deberíamos al menos analizarlo nosotros? Ahora hablemos de los riesgos, porque sí hay riesgos y son reales. La burocracia. India es famosa por ser lenta. Las regulaciones cambian constantemente, y el sistema legal puede ser un dolor de cabeza para los extranjeros. Además, la infraestructura todavía tiene retos. La corrupción en algunos niveles existe, y la volatilidad política puede afectar sectores enteros. Y ni hablar de la volatilidad de la moneda, porque el valor de la rupia india frente al dólar o al euro
puede comerse parte de tus ganancias si no lo tienes en cuenta. Por eso, siempre es recomendable diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta y usar vehículos financieros que te protejan. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, vale, suena bien, pero ¿cómo empiezo? Bueno, lo primero es definir tu perfil de riesgo. Si eres un inversor conservador, lo mejor es empezar con ETFs globales que incluyan exposición a India. Si eres moderado, puedes optar por ETFs dedicados a India o ADRs de empresas sólidas como Infosys, Tata Motors o HDFC Bank. Y si eres agresivo, puedes explorar fondos de capital de riesgo o incluso plataformas de crowdfunding que ya permiten invertir en startups indias, aunque eso requiere más experiencia y tolerancia al riesgo. Siempre infórmate y no inviertas en algo que no entiendes. Otra clave es mirar el largo plazo. India no es un mercado para hacerse rico de la noche a la mañana. Es un país con un camino de crecimiento estructural, demográfico y tecnológico que probablemente dé sus frutos en 10, 20 o incluso 30 años. Por eso, grandes fondos de pensiones y aseguradoras lo incluyen en sus carteras porque saben que la tendencia de crecimiento es sostenible a largo plazo. Y déjame decirte algo muy importante. No te dejes llevar por el hype o las noticias virales sin hacer tu propia investigación, o el algoritmo de YouTube, TikTok o cualquier red social puede ponerte delante titulares como India es la próxima China o invierte en India ya o te arrepentirás. Pero la realidad es que cada inversión requiere un análisis profundo, entender el contexto político, económico y social, y sobre todo, adaptar la estrategia a tu perfil personal, porque lo que le sirve a un fondo de inversión multimillonario puede no servirte a ti que recién estás empezando con unos pocos cientos de dólares. Entonces, ¿cuál es la estrategia más inteligente? Diversificación, paciencia y educación financiera. Y aquí está la joya. India está abriendo sus puertas cada vez más a la inversión extranjera. El gobierno ha simplificado procesos, ha incentivado zonas económicas especiales y ha firmado acuerdos internacionales para atraer capital, lo que significa que si entras ahora, probablemente estés en la etapa temprana de un ciclo que todavía tiene mucho por crecer. Y quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué sentirías dentro de 10 años si miras atrás y te das cuenta que India se convirtió en el motor económico del planeta y tú nunca te animaste a invertir aunque tenías la información en la mano? Ese es el verdadero costo de la inacción, perder oportunidades por miedo o por desconocimiento. Pero hoy tienes una ventaja y es que ya sabes cómo funciona. Ya entiendes las vías, los riesgos y las oportunidades. Y si llegaste hasta aquí en este video significa que realmente te interesa crecer financieramente. Así que lo que te falta es dar el siguiente paso, informarte más, buscar asesoría y empezar aunque sea con poco. Recuerda que no necesitas ser millonario para empezar a invertir. Necesitas empezar a invertir para tener la posibilidad de ser millonario. Y si este video te abrió la mente y te mostró un mundo de oportunidades, quiero pedirte que me apoyes con un like, que te suscribas al canal y actives la campanita, porque cada semana traigo contenido de inversión, finanzas y negocios que puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Y si conoces a alguien que quiera aprender cómo invertir en India sin morir en el intento, comparte este video, porque juntos podemos crear una comunidad de inversores inteligentes que no se dejan llevar solo por la moda, sino que entienden cómo funciona el dinero en el mundo real. Así que ya lo sabes, India está en el radar. Las oportunidades están ahí, los riesgos también. Y depende de ti decidir si te quedas mirando o te conviertes en parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video.